Este es el mejor truco para poder acceder, ojo, a Windows 10 sin ser administrador, con tan solo una USB. Vámonos con esa intro y sí, arranquemos. Pero antes de iniciar con el tutorial es importante mostrarte lo que es el siguiente evento de fin de año que estaba proporcionando lo que es las excelentes promociones de fastpass.com. Obviamente los enlaces van a estar abajo en la descripción. Obtén tal cual lo que es un giveaway excelente, licencias tal cual de Password for PDF, que son excelentes programas recomendables, obviamente totalmente free. Aquí está la licencia, ya lo sabes, el enlace va a estar abajo en la descripción. Y excelentes tal cual descuentos exclusivos para formatos ISO, para Office, sin duda, excelentes promociones. Aplica lo que es el código de descuento tal cual aquí lo tienes, sin duda me parece muy excelente. Password 4 WinKey, Password iPhone Unlocker, Password for Excel y también Key Recovery. Si es que sin duda un excelente promo de tal cual. Ya pasó Navidad, pero mira, aún sigue la promoción hasta lo que es el 8 de enero. Sin duda te voy a estar dejando lo que es este sensacional evento abajo en la descripción y también, ojo, en el comentario fijado. Así es que dicho esto, vamos a arrancar porque ya en un solo, ¿cómo puedes saltar esto de las contraseñas de inicio de sesión de Windows 7, Windows 8 y Windows 10? Obviamente con esta herramienta de Password 4 WinKey, la cual el enlace lo voy a estar también dejando abajo en la descripción, lo puedes tal cual probar. Obviamente tienes la opción totalmente pro, pero la free va sensacional para poder llevar a cabo esto de poder saltar cualquier inicio de sesión de Windows 10. Así es que no tienes ninguna clase de limitantes para poder saltar lo que es las contraseñas. Lo puedes hacer de manera totalmente fácil, obteniendo lo que es el programa, creando lo que es un disco de restablecimiento y restablecer tal cual al clic lo que es una contraseña de Windows 10. Así es que es lo fundamental, lo elemental. Así es que te lo digo de un solo, descárgate lo que es la herramienta y directamente después de que hagas esto, vamos directamente al tutorial. Ya directamente cuando tengas con lo que es Password 4 WinKey, accedemos. Es muy importante tener una memoria conectada, de preferencia de, no sé, 8 GB. No hay en realidad un limitante, hasta de 2 GB puede ser. Es un archivo que realiza esto de poder liberar el acceso de administrador y usuarios locales. A ver, ya estoy directamente acá. Aquí le doy unidad flash USB. Posteriormente, ¿qué es lo que hago? Siguiente, y como he dicho, enlaces abajo en descripción para que ya esté aplicando pues esto. Obviamente este sensacional programa Password 4 WinKey. La interfaz es muy fácil y muy sencilla. La grabación va a borrar el contenido. Tengo algún contenido, pero es basura. Y ahora bien, grabación de disco, por favor espera. Vamos a esperar a que termine el proceso en el cual pasa todos los archivos necesarios para llevar a cabo el desbloqueo del sistema. Quiero destacar que esta computadora obviamente tiene contraseña, ya lo estarás viendo a continuación, y que voy a estar realizando lo que es el reinicio del sistema. Para ello voy a estar pues grabando directamente desde mi dispositivo iOS. Y también quiero destacar que por ahí probablemente notarás que el audio va a bajar un poco, porque pues estaré grabando con el micrófono del dispositivo. Aquí me dice que la grabación es exitosa y que hay que acceder a la BIOS. Claro que sí, para opciones de arranque, tener la prioridad obviamente de la USB. Aquí hay varias teclas: F12, SCAT, F9, F8. El paso 2 es iniciar, si quieres acceder a la BIOS, en las órdenes de arranque, para que puedas ahí llevar a cabo el booteo del sistema. Claro que sí, poner prioridad la USB. Y posteriormente el paso 3 es ya introducirte a lo que es acá el sistema. Acá lo estamos viendo, claro que sí. Y bueno, ahí lo tendrías. Ya de esta manera vamos a observar que ya puedo. Ahora voy a reiniciar, ya está tal cual. Ya he obtenido lo que es el programa. Aquí están los archivos necesarios. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a reiniciar. Voy a mostrar el proceso tal cual cuando quito lo que es pues este acceso para desbloquear todo el acceso del administrador y entrar al sistema. Echa tu imaginación andar a cómo podrías utilizar lo que es ese procedimiento. Vale, ya pues ya justamente aquí está el sistema. Déjenme decirles que obviamente pues claro que sí tiene contraseña. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a darle acá en reiniciar. Tengo ya la memoria USB conectada, así es que hay que darle F9, F11, dependerá de tu computadora, para acceder a las opciones de arranque, tener como prioridad la USB. Así es que vamos allá. Vale, pues ya justamente después de haber tecleado opciones de arranque, voy a darle aquí en lo que es Kingston. Aquí tal cual, Kingston Data Travel. Voy a darle Enter.
empieza a cargar los archivos necesarios para poder acceder al programa. Y como he dicho, espero que se escuche bien porque estoy grabando con el micrófono del iPhone, así es que espero que se escuche bien. Espero mejorarlo en el Premiere. Ahí hay que explicar, vamos a esperar un poco para que acceda ahí. Y bueno, esto es el truco para acceder y quitar directamente de ahí lo que es el acceso al administrador. Aquí está, voy a darle en siguiente. Y bueno, acá tal cual tengo varios usuarios. Como he dicho, si tú quieres quitar el de administrador, pues seleccionarías administrador tal cual. Es prácticamente lo mismo. Si tienes un usuario local, ojo, quieres restablecer lo que es la contraseña, bueno, seleccionas el usuario. Aquí por ejemplo yo tengo user simplemente. Y acá puedes llevar a cabo esto, quitar la contraseña de la cuenta, eliminar la cuenta por completo, obviamente elimina todo. Restablecer contraseña de cuenta y crear una cuenta nueva. Puedo darle aquí, quitar contraseña de cuenta. Le vamos a dar aquí siguiente. Empieza a quitar lo que es la contraseña. Y como he dicho, esto de igual manera aplica para administrador u otra cuenta, pero lo he hecho aquí a manera local porque como tal es el acceso a administrador. Y voy a darle acá en reiniciar, vamos a esperar un poco. Comienza ahí a iniciar lo que es el sistema. Ok, y una vez que ya finalmente, quiero que se enfoque correctamente eso, exactamente, aquí ya se ha quitado lo que es la contraseña de la cuenta, hay que darle acá, al cual ahí, le voy a dar ok, le voy a dar aquí en iniciar sesión, y ya, tal cual, ahí estoy iniciando sesión, voy a pasar directamente a la computadora. Tal cual lo has visto, obviamente ya he accedido aquí a mi cuenta, ahí no hay ninguna clase de truco ni ninguna clase de engaño. Hay que mencionar que cuando accedes ya a la cuenta, pues claro que sí, ya no tiene ninguna clase de contraseña porque la has eliminado, pero algo que sí hay que destacar es que sí se comporta un poco medio, llamémoslo así, un poco de crasheo aquí en las opciones de inicio de sesión. Por ejemplo, ya he dado ahí clic en opciones de inicio de sesión para ver lo que es la contraseña. Ya no hay contraseña, prácticamente ya no hay. Pero sí está un poco como crasheado ahí esta parte. Yo creo que sería el contra ahí en lo que es el programa. A ver, pero es un contra a favor de algo que obviamente vas a tener acceso ya a la computadora. Obviamente la estándar también es funcional. Así que voy a estar dejando este video. Recuerda, sí, suscribirte a este canal, activa la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver hasta en un futuro video. Master Tutos fuera. Peace out. Audio Jungle.